Sí, es cierto. Siempre he sido nerviosa. Muy nerviosa. Terriblemente nerviosa. Pero ¿por qué ustedes afirman que estoy loca? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. ¿Y mi oído? Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que se puede oír en la tierra y en el cielo. Pero ¿por qué ustedes afirman que estoy loca? Muchas cosas oía del infierno. ¿Cómo puedo estar loca entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea llegó a mi cabeza por primera vez. Yo no tenía ningún propósito, ni estaba enojada. De hecho, yo quería mucho al viejo. Nunca me hizo nada malo, nunca me insultó. Su dinero no me interesaba. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue su ojo. Tenía el ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste, velado por una tela. Y cuando lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así poco a poco me fui decidiendo a matar al viejo. Ustedes me toman por loca, pero los locos no saben hacer estos planes. ¿Pero por qué ustedes afirman que estoy loca? Tendrían que haber visto con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás traté mejor al viejo que una semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Y entonces, cuando la abertura era lo suficientemente grande para pasar la cabeza, metí una luz cubierta con una tela, de manera que no irradiara ningún destello. Y tras ella pasaba la cabeza. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente adentro del cuarto, levantaba cautelosamente la tela, lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Al llegar la 8ª noche procedí con más cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se movía con mayor velocidad que mi mano. Jamás había sentido el poder de mis facultades, de mi sagacidad. Y pensar que el viejo ni siquiera soñaba con mis más secretas intenciones o pensamientos. Se movió repentinamente, como si se sobresaltara. No me eché atrás. La oscuridad era total y yo sabía que él no podía percibir la apertura de la puerta, así que la empujé muy suavemente. Ya había pasado la cabeza y me disponía a pasar la mano que sostenía la luz. ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil, sin decir una palabra. Durante 1 hora no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo no volví a oír que se volviera a acostar. Me fui decidiendo a matar al viejo. Seguía sentado, escuchando. Y de repente oí un leve quejido. Ese quejido que nace del terror. Comprendí que había estado despierto desde aquel primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había estado tratando de decirse que no era nada, pero sin conseguirlo. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él y se deslizaba furtiva y envolvía a su víctima. Lentamente levanté la tela que cubría la luz
y un fino rayo se deslizó y cayó sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. No podía ver la cara o el cuerpo del viejo, solo el ojo. Lo vi con toda claridad. Es azul apagado y con esa tela horrible que me daba hasta los huesos. ¿No les dije ya que lo que toman erradamente por locura es una excesiva agudeza de los sentidos? En ese momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que haría un corazón envuelto en algodón. Era el latir del corazón del viejo. Eso aumentó aún más mi furia. Pero aún así me contuve y seguí callada. Apenas respiraba. Pero el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Pero aún así permanecí inmóvil unos minutos más. Pero el latido crecía cada vez más fuerte y más fuerte. Me pareció que iba a estallarle el corazón. Y de repente, una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar. No. La hora del viejo había sonado. Entré a la habitación al grito de ¡morirte! El viejo lanzó solo un grito de miedo. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para tirarlo al suelo y asfixiarlo con la almohada. Sonreí al ver qué fácil me había resultado todo. Durante unos minutos el corazón siguió latiendo. No tenía de qué preocuparme porque no se podía escuchar a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo estaba muerto. Levanté la almohada y examiné el cadáver. Sí, estaba completamente muerto. Apoyé mi oído en el cadáver. No escuché el mínimo latido. Estaba completamente muerto, bien muerto. Su ojo ya no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loca, dejarán de hacerlo cuando les cuente las astutas precauciones que tomé para esconder el cadáver. Primero lo descuarticé. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas y me aseguré que ni una sola gota de sangre cayera al suelo. Luego levanté 3 planchas del piso de la habitación y escondí allí los restos. Luego volví a colocar los tablones de manera tal que ningún ojo humano podría haber advertido la menor diferencia. Terminé mi tarea a las 4 de la madrugada, pero todavía estaba tan oscuro como a medianoche. Se oyeron las campanadas y en ese mismo momento golpearon a la puerta de entrada. Acudí a abrir con toda tranquilidad. ¿A qué le podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros, 3 oficiales de la policía. Durante la noche un vecino había escuchado el grito del viejo y había llamado a la policía. Y estos 3 agentes habían venido a registrar el lugar. Les di la bienvenida. ¿A qué tenía que temerle? Les dije que era yo la que había gritado durante la noche en una pesadilla. Y les expliqué que el viejo no estaba en casa y que se había ido al campo a visitar un amigo.
llevé a los visitantes a recorrer la casa y les pedí que examinaran bien. Finalmente los invité a pasar a la habitación del muerto y en el entusiasmo de nuestra charla llevé sillas y les pedí que se sentaran allí. Y yo misma, con la audacia de mi perfecto triunfo, coloqué mi silla justo en el punto exacto donde reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales estaban satisfechos porque mis modales los habían convencido. Pero después de un rato, yo sentí que me empezaba a poner pálida y quería que se marcharan. Me dolía la cabeza y sentía un zumbido en los oídos. Pero los oficiales seguían ahí, sentados y charlando. Pero el zumbido era cada vez más fuerte, más intenso, cada vez más fuerte. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba y era cada vez más clara. Hasta que al fin me di cuenta que ese sonido no provenía de adentro de mi cabeza, de adentro de mis oídos. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía y crecía y crecía. Caminé por la habitación y arrastré mi silla para hacer ruido y tapar ese ruido. Y los hombres seguían ahí, charlando y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? Claro que oían y sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Pero cualquier cosa era preferible antes que esta agonía. Sentía que tenía que gritar o morir. Y otra vez escuché más fuerte. ¡Basta! ¡Basta ya de fingir! Yo lo maté. Está ahí. Está ahí. Abajo de esos tablones. ¿Dónde está latiendo ese horrible corazón? Pero ¿por qué no para?